Voy a iniciar la clase de hoy, que es básicamente el diagrama de Smith, pero previamente voy a hacer un repaso, que son los fundamentos que dan origen al diagrama de Smith. Bueno, nosotros hemos analizado el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. Ya sabemos que el coeficiente de reflexión es un parámetro que se define generalmente en la carga, pero que también es un parámetro que depende del voltaje reflejado y el voltaje incidente, digamos, en la carga, que es lo más usual, pero también el coeficiente de reflexión aparece en cualquier parte de la línea de Internet, o de la línea en operación, ¿no? Entonces, a lo largo de esta línea podemos definir nosotros el coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier posición Z. Entonces, en este ejemplo, hemos definido, por ejemplo, vamos a analizar esta línea que tiene esta condición, ZL diferente de Z0. Estamos poniendo Z0 acá en el origen, porque nos conviene, ¿sí? Y nos vamos a desplazar físicamente desde la carga hacia el generador y vamos a ir graficando el valor del coeficiente de reflexión de voltaje en ciertos puntos. Muy bien, vamos a empezar, por ejemplo, en el punto 1, que estamos en la carga. En este caso, calculamos el coeficiente de reflexión y va a tener módulo y ángulo. Ese gráfico es este. Coeficiente de reflexión con su ángulo. Yo le llamo esto θ L para decir que estamos en la carga. Y a este coeficiente de reflexión le llamo coeficiente de reflexión en la carga. Rho sub L. Bueno, tiene un módulo que va a depender de ¿qué? De la relación ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Este es nuestro punto de partida y este sería el punto P1. Entonces, como la línea está sin pérdidas, el módulo no cambia. El módulo a lo largo de la línea no cambia. Y entonces nos vamos a empezar a desplazar nosotros desde el punto 1 hasta el punto 2. Nos desplazamos en ese sentido y fíjese que ese desplazamiento de la carga hacia el generador empieza a disminuir el ángulo inicial del coeficiente de reflexión en la carga. Nos desplazamos y en este punto eliminamos el coeficiente de reflexión. Seguimos avanzando nosotros y vamos a llegar en un momento hasta el punto 2. ¿Sí? En ese punto 2 obviamente tenemos un diferente ángulo, pero el módulo no cambia. El módulo es el mismo porque estamos en línea sin pérdidas. Entonces quiere decir que del punto 1 al punto 2 hay un pedazo de un círculo cuyo radio se va a mantener porque el coeficiente de reflexión no va a cargar, no va a cambiar, porque esta línea no tiene pérdidas. Como no tiene pérdidas, los módulos en el punto 2, 3, 4 y 5 van a ser iguales. Solamente va a ir cambiando la fase. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a desplazar desde el punto 1 al punto 2, al punto 3, 4 y 5, se mantiene el módulo, pero solamente cambia la fase, y llegamos al punto P1, que coincide con el punto P5. El punto P1
es igual al punto P5. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene el mismo módulo y el mismo ángulo inicial que ha tenido medido de esta manera, ¿no? Se mantiene. Entonces, hemos dado una vuelta en el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. En este caso son círculos. Cambia el ZL y el Z0, va a cambiar el módulo, pero siempre los desplazamientos para líneas sin pérdidas del coeficiente de reflexión que dan lugar a lo que hemos llamado lugar geométrico del coeficiente de reflexión van a ser círculos. ¿Qué más? Hemos elegido, obviamente, algunas distancias que son para nosotros, digamos, significativas. Lo vamos a utilizar, digamos, ¿no? Esta distancia, esta lambda sobre 4, aquí lambda sobre 2 se ha marcado, aquí sería lambda sobre 8, en fin. ¿Qué más hemos concluido? Si continuamos con el análisis y al partir del punto 5, ¿sí?, volvemos a dar físicamente otra vuelta, entonces a partir del punto 5 podemos dar nosotros otro recorrido y se va a repetir el gráfico. Quiere decir que el lugar geométrico de cualquier línea de transmisión con una determinada relación entre ZL y Z0 va a definir un círculo. Y algo mucho más importante es que al dar una vuelta en el círculo nos hemos desplazado físicamente en una distancia igual a lambda sobre 2. Lambda es la lambda de operación del generador, ¿no ven? Aquí estamos considerando que el dieléctrico es 1, por eso este lambda 0 es el lambda que se aplica aquí, ¿sí?, y que la onda se va propagando. Por eso, en esa condición, si ponemos aquí aire, la permitividad es 1, y la permitividad de esto también es 1. Entonces, este lambda 0, cuando se conecta, se convierte en la lambda de operación, una lambda incidente, que es la que se propaga. Esa sería esta lambda. Entonces, dar una vuelta en el círculo equivale a avanzar lambda sobre 2 físicamente sobre la línea. Y como esto se va a repetir, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en un tramo de lambda sobre 2, ¿sí?, están todos los parámetros de la línea de transmisión y que se repiten cada lambda sobre 2. Ese concepto es tal que podemos decir lo siguiente. Los parámetros que están en z igual a 0, aquí, los parámetros que están en z igual a 0, se vuelven a repetir en este punto. Son los mismos. Si ustedes ven la impedancia de entrada aquí hacia la carga, es la misma que esta. Y si esto lo repiten en lambda, otra vez, otro lambda sobre 2, son exactamente lo mismo. O sea que las condiciones de la carga se repiten cada lambda sobre 2. Exactamente lo mismo. Entonces, esa idea es la que utiliza Schmidt para presentar su gráfico de Schmidt. Este concepto lo va a utilizar. Las particularidades del coeficiente de reflexión de voltaje a lo largo de la línea sin pérdida. También
hemos relacionado con esto, ¿no es cierto?, ciertos parámetros. Por ejemplo, los parámetros de, aquí está, el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z, ¿sí?, es función del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí?, y una fase, ¿no? Para líneas sin pérdidas, este coeficiente de reflexión ρ sub L no cambia. Eso es lo que acabamos de hacer, no cambia. Y solamente está cambiando la fase, conforme nos desplazamos. Esta es la relación entre la posición y la fase, comparada desde la carga. Si tenemos el coeficiente de reflexión en una posición Z, también vamos a tener la relación de onda estacionaria en una posición Z. Y obviamente podemos tener el voltaje, el fasor voltaje, el fasor corriente y el fasor impedancia en cualquier posición Z, ¿sí? Y como ya sabemos que esas variables que podemos encontrar acá, por ejemplo, el voltaje en este punto, ¿sí? El voltaje en este punto es función de los parámetros de la línea, ¿sí? Y se van a repetir también después de una distancia lambda sobre 2. De ahí viene la idea de que las relaciones que están con esta estrellita, que es este coeficiente de reflexión a posición Z, con su lugar geométrico, y el valor de la impedancia Z en cualquier posición, ¿sí? Podemos calcular los valores de la Z en cualquier posición, visto siempre hacia la carga, visto hacia la carga. Entonces, son estas dos fórmulas que permiten sacar un gráfico para poder, en base a ese gráfico, determinar parámetros en un pedazo de la línea lambda sobre 2. Y si lo tenemos en los parámetros en ese tramo lambda sobre 2, después lo vamos a utilizar para cualquier distancia. Bueno, ese es conceptualmente el gráfico de Smith. Muy bien, pero también sobre este mismo gráfico hemos dibujado la onda estacionaria. Quiere decir que en este pedazo de tramo lambda sobre 2 que estamos analizando aquí, este pedacito nos va a servir a nosotros también para sacar su voltaje en este pedazo de lambda sobre 2. ¿Sí? Eso también lo hemos relacionado y hemos dibujado la onda estacionaria, ¿no? Eso lo hemos hecho en este gráfico. Para relacionar la onda estacionaria y este gráfico que acabamos de ver, tenemos que tener algo importante que también ya se va a utilizar en el diagrama de Smith. Es que dado un determinado punto, digamos en este caso el P1, pero puede ser cualquier punto del lugar geométrico, y si nosotros giramos en el sentido de las agujas del reloj, físicamente nos estamos moviendo desde la carga hacia el generador, desde este punto hacia el generador, cuando damos una vuelta en este gráfico. Eso es lo que dice aquí, ¿ven? Desplazarse en el lugar geométrico en el sentido de las agujas del reloj implica desplazarse desde la carga hacia el generador. Obviamente, si hacemos al revés, porque nos podemos mover del generador hacia la carga, a veces nos va a convenir hacer eso, hay que girar obviamente en el sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, en base a eso entonces, hemos graficado la onda estacionaria
sobre una línea de transmisión, digamos, para diferentes desplazamientos. Eso hemos visto aquí. Ahí estaría la línea de transmisión. Ahora ya vamos a ver que tiene zetas máximos, zetas mínimos, o sea, impedancias máximas, impedancias mínimas en determinadas posiciones medidas desde la carga. Ahí está de nuevo nuestro coeficiente de reflexión en la carga. Como este coeficiente de reflexión en la carga, aquí le podemos poner ZL si queremos. Este se define también como B sobre A y tiene módulo y tiene ángulo. Ese es el gráfico que hemos visto, ¿no? Este módulo y este ángulo para el coeficiente de reflexión. Bueno, entonces ahí hemos dibujado la onda estacionaria. Esta es una onda estacionaria arbitraria, genérica, suponiendo una cierta relación entre ZL y Z0, y también tenemos los puntos que nos están relacionando. Este punto es en la carga, puede ser aquí o puede ser en cualquier otro lugar, ¿no? Pero en este caso estamos asumiendo que en Z igual a 0, el voltaje que está llegando aquí es ZL. Esta es la onda estacionaria, ¿no? Una onda estacionaria es una onda que no cambia con el tiempo, ¿sí? De tal medida que nosotros hemos dicho que si tomamos medimos el voltaje, por decirles, en el punto 6, siempre va a haber este voltaje, que en este caso es un valor mínimo. Después avanzamos al punto 5 y en el punto 5 también vamos a obtener un valor máximo. Y así sucesivamente. Tenemos mínimos y máximos. Y esta sería la onda estacionaria, que resulta de la suma, punto por punto, del fasor de la onda incidente más el fasor de la onda reflejada. ¿Sí? De tal manera que en este punto 5, ¿no es cierto?, el fasor de la onda incidente y el fasor de la onda reflejada se suman. Obviamente, en los puntos mínimos, el fasor de la onda incidente y de la onda reflejada se resta. Y en función de eso hemos calculado la onda estacionaria. Fíjense que los máximos y los mínimos de la onda estacionaria están en relación del módulo del coeficiente de reflexión y el valor de A. El A es el voltaje incidente que se aplica aquí. Ese voltaje incidente que se está propagando está cambiando de fase, pero se propaga. Si la línea no tiene pérdidas, bueno, no se va a atenuar, pero si tiene pérdidas, se va a atenuar conforme se propaga. Por eso hemos definido líneas con pérdidas y líneas sin pérdidas. Muy bien. En este análisis hemos visto también la relación entre la lambda de operación, o la lambda, porque en este caso aquí se considera el aire, esta condición de un pedazo de línea de transmisión cuyo dieléctrico es el aire y tenemos ciertas impedancias aquí, variables para cargar, más el generador con su resistencia entrada, es el equipo que tenemos en la práctica y que es el que se llama línea de transmisión. Y este gráfico se puede comprobar en la práctica. ¿Por qué? Porque les he dicho, la línea de transmisión que la tenemos para hacer las prácticas es una línea que está graduada por acá. Y entonces, conforme nos desplazamos nosotros con una sonda que se mueve, digamos en el punto 5,
nos da los centímetros que hay desde la carga hasta este punto. Y así sucesivamente, conforme nos desplazamos con un voltaje, va a estar en cada uno de esos puntos, ¿sí? Y el desplazamiento a lo largo de la línea nos va a permitir hacer este gráfico. Así es. Eso se comprueba en la práctica. Entonces, aquí también hemos analizado las relaciones en el caso de que este material sea diferente de 1 y sea igual a 1, entonces las fases hay que tener cuidado, ¿no? Como esta es una onda periódica, la onda estacionaria, le hemos llamado lambda de la onda estacionaria. Esta. Y fíjense que la relación es lambda sobre 2. O sea, la lambda de la onda estacionaria es la mitad de la lambda que aparece aquí como incidente cuando SUR es igual a 1. ¿Sí? Esa es la relación. Ahora, por eso hemos graficado esto. En SUR es igual a 1, la onda incidente es igual a la lambda de operación. ¿Sí? Y la fase de la onda incidente va a ser el cambio de fase con la posición, es esta ecuación. Y 2 beta por z es la fase de la onda estacionaria, por esta relación. Ahora, cuando son diferentes, este es el cambio. Si esto ya tiene SUR diferente de 1, la onda incidente ya no es de onda lambda 0, hay que calcularla en función del material. ¿Sí? Ya cambiaron. Bueno, esta fase de la onda incidente se va a mantener, esta relación también. Y entonces ya tenemos que hablar aquí de una lambda en el medio de transmisión, ¿no? ¿Cuál es la lambda que está trabajando acá? Esa lambda que está trabajando acá va a depender del material. ¿Y la relación cuál es? La lambda 0 original aquí se relaciona con la lambda en la práctica que depende del material que esté aquí por medio de esta relación. ¿Ve? Entonces le llamamos la lambda en el medio, es igual a lambda 0 sobre la raíz cuadrada de la permitividad del material. Bueno, entonces, ahora vamos a volver ya con esto a definir con mayor propiedad la gráfica de Smith. Bueno, eso lo hacemos de esta manera. Vamos a relacionar el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z, ¿sí? Que es igual al coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Que va cambiando con la posición Z. ¿Sí? Esto es. Porque aquí las zetas que tienen sentido físico son negativas, porque el Z está aquí. Entonces, esta es una exponencial que va disminuyendo el coeficiente de reflexión en la carga. Cuando el coeficiente de reflexión lo calculamos en la carga, esta Z vale 0. Y este sería el coeficiente de reflexión en la carga que tiene módulo y ángulo. Pero cuando nos desplazamos hacia el generador, este valor de Z es negativo, porque tiene sentido físico los Z es negativos. Este es el Z igual a 0. Entonces, el coeficiente de reflexión, conforme avanzamos de la carga hacia el generador, su módulo empieza a disminuir. Y entonces, ¿eso qué implica? Que el círculo ya no tiene radio constante, sino el círculo tiene un radio variable. Y si graficamos el lugar geométrico de ese coeficiente de reflexión, cuyo módulo es variable con la posición, va disminuyendo con la posición, el círculo
se va a convertir en un espiral. Esa es lo vamos a ver después. Aquí les adelanto. Por ahora estamos trabajando siempre por líneas impérias. Muy bien, bueno, entonces la relación entre este parámetro y este parámetro son básicamente las ecuaciones que permiten hacer el gráfico del diagrama de Smith. Entonces vamos a recordar, ahí tenemos nuestras ecuaciones fundamentales, ¿no? El fasor voltaje, la 229, el fasor corriente, la 230. Obviamente, si dividimos este fasor sobre este fasor, vamos a tener el fasor impedancia, que es la impedancia en cualquier posición Z. Eso es. Acá estaría. Eso. Ahí está la impedancia en forma fasorial, voltaje sobre la corriente en forma fasorial. Tenemos las fórmulas y podemos escribir esas relaciones, ¿sí? En vez de la corriente I sub Z, esta corriente I sub Z lo podemos poner en función del voltaje sobre la impedancia. Esto es lo que se ha hecho aquí. Ya saben que este signo menos es por el sentido de convención que hemos tomado al hacer nuestro modelo matemático. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es normalizar la impedancia Z. Normalizar el valor de la impedancia Z en una posición cualquiera. Eso significa, vamos a normalizar a este parámetro. Para normalizar este parámetro, significa ponerlo en una relación respecto del Z0 que tiene todas las líneas. ¿Y eso qué significa? Entonces significa dividir a esta sobre este valor. Eso lo hacemos acá. Ahí está, ¿eh? Y entonces, para distinguir a esta Z, que depende de la posición Z, y le vamos a normalizar, le llamamos impedancia normalizada, y le ponemos ese signo para distinguir. Le ponemos el sombrerito. Muy bien. Esta es la impedancia normalizada. Es una relación de impedancias entre este valor y este para una determinada línea. Y normalizar eso significa entonces pasar esta variable hasta acá, se mantiene esta relación, que es esta que está acá arriba. Esto también podemos escribirlo de esta manera, si dividimos por este factor ambos miembros, y hemos hecho eso a propósito, porque al hacer el voltaje reflejado en una posición Z sobre la corriente en esa misma posición Z, eso por definición es el coeficiente de reflexión de voltaje en esa posición. De la misma manera se obtiene esta relación. Entonces, hemos relacionado la Z normalizada, ¿o qué es esto? La Z normalizada con el coeficiente de reflexión de voltaje en una determinada posición Z. Esto es básicamente la ecuación principal a partir de la cual se obtiene el gráfico de Smith. Porque lo que se hace es el siguiente concepto.
En general, esta va a ser una impedancia compleja y este va a ser, hemos dicho nosotros, para nuestras frecuencias de operación, va a ser un número real. Ya, pero este va a ser entonces un número complejo en general. Y este también será obviamente un número complejo que va a tener su parte real y su parte imaginaria. Entonces, esto es un número complejo. Y sabemos que esto es un número complejo porque tiene módulo y fase. Entonces, nosotros podemos utilizar esta relación, ¿sí?, junto con esta relación para operar y tratar de buscar una ecuación que nos permita obtener un gráfico manejable, ¿no? Entonces, vamos a volver a escribir nuestra ecuación, la 273, la vamos a volver a escribir y vamos a trabajar sobre ese concepto, ¿ya? Esto sería de la relación entonces. Ahí está de nuevo la misma ecuación, la 273, ¿sí? Esa es nuestra relación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar esta más en detalle, ya la conocemos, esta relación. Entonces lo volvemos a desarrollar acá. Ahí está, ¿eh? El coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cualquiera es este. Donde esto es el coeficiente de reflexión en la carga, que yo le llamo Rho sub L. Este coeficiente de reflexión en la carga tiene módulo y tiene ángulo. Entonces, este valor se reemplaza por el módulo y su carga. Esto es en la carga. Yo lo pongo acá, tita L, y aquí le pongo tita L, para que sea claro. Este factor se mantiene, el segundo factor, y entonces nosotros podemos utilizar, aquí ya está ahora con el módulo en la carga, y obviamente este es el módulo en la carga. Y ahora este también es el tita L en la carga, ¿no? Pero estoy manteniendo la notación del texto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos trabajar con estas relaciones, ¿sí? Aquí podemos sumar los exponentes, ¿sí?, para obtener esta relación. Y este es otra forma de escribir al coeficiente de reflexión de voltaje en una cierta posición Z, ¿sí? Este sería el de la carga y este es el de Z. Esa es nuestra ecuación, que ya lo teníamos también y la habíamos definido como 261. Bueno, en estas condiciones vamos a hacer lo siguiente. Ahí te lo dejo. Al Z sombrero, que es la impedancia normalizada, le vamos a dar una notación con una parte real más una parte imaginaria. Y va a ser la parte real R y la parte imaginaria X. Entonces, a esta expresión. Lo vamos a convertir en esto. Ahí está, ¿eh? El Z sombrero, como es un número complejo, tiene su parte real y su parte imaginaria, que le llamamos X. De la misma manera, esta expresión, que no es nada más que la que está aquí también, aquí, le vamos a dar ahora también su parte real y su parte imaginaria, pero lo vamos a escribir en forma rectangular. ¿Para qué? Para trabajar mejor. Entonces, así como hemos escrito esto en forma rectangular, con R y X, también definimos a este coeficiente de reflexión como un número complejo con su parte real y su parte imaginaria. Ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde
reemplazar esta expresión por el z sombrero acá y esta expresión para ponerlo en esta parte y aquí también. ¿Y para qué hacemos eso? Para manipular esa fórmula y tratar de graficar, ¿sí? Entonces estaríamos graficando la parte real y la parte imaginaria de la z sombrero de la ecuación 274, esto, y simultáneamente este gráfico. Obviamente aquí están separados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a graficar esto utilizando este eje de referencia. Eso es lo que se hace. Y porque podemos igualar, ¿no? Es decir, que esta expresión, ¿sí?, va a estar en el primer miembro aquí, y cuando reemplacemos este valor en esta ecuación, vamos a escribir de la siguiente manera la relación. Ahí está, ¿ve? Ahí está la misma ecuación de la 274 y la 275, las igualamos, ¿sí? Y esta sería una expresión genérica de la variable R y la función y la X. X es reactancia, ¿no? X puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, entonces, para poder graficar y analizar esta ecuación, ese es el mérito que ha hecho Smith, ¿no? El que primero ha hecho este desarrollo, ¿sí? Ha sido justamente trabajar con esta expresión y ponerla de tal forma que se pueda graficar, ¿sí? Ojo, pero cuando digo graficar quiere decir que el R que está ahí puede ser de 0 a infinito, porque estas son cualquier variable, ¿no? Entonces, R es de 0 hasta infinito. ¿Y esto qué puede ser? De menos infinito hasta más infinito, porque pues son valores reactivos. Entonces, la idea es, a pesar de que estos valores pueden variar de 0 a infinito, y de menos 0 a menos infinito, a pesar de eso, operar estos sistemas para obtener un gráfico que contenga esas variables. Ese es el mérito de él. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, voy a desarrollar esto, se desarrolla esto, y se le ponen una parte real y una parte imaginaria. ¿Para qué? Para la parte real, igualar a R. Y la parte imaginaria, igualar a X. Ese es el procedimiento que se hace. Eso está desarrollado aquí, ¿ven? Aquí está. R más JX. Él implica esta variable, ¿sí? Ya están poniéndose aquí las dos. Y desarrolla todo esto. Aquí hacemos más álgebra. Sigue desarrollando porque esto no es manejable. Lo escribe de esta manera. Simplemente está operando con esto, ¿no? Está dividiendo este complejo sobre este complejo. Aquí está multiplicando también por esto, ¿sí? Son pasos de álgebra nomás. Lo escribe de esta forma. Tampoco son manejables. Esto lo simplifica. Vuelve a escribir esto, pero está buscando de poner R en función de V y X en función de V. Ese es el objetivo. Se trata de buscar eso. Entonces, aquí falta algunos pasos, ¿no? Para igualar la parte real de esto, lo hacemos igual a R. Y la parte imaginaria de esto, lo hacemos igual a X. ¿Sí?
Eso está aquí a continuación. Miren, ahí está. R es igual a esta expresión en función de U y B. Y aquí está la ecuación 276. De la misma manera se puede poner el X en función de estas dos variables. Ya se podría graficar aquí, pero tampoco son unas expresiones adecuadas, ¿sí? Pero podemos igualarlas. Y ahí sí ya estamos buscando una manera más adecuada para poder graficar. ¿Sí? O sea, lo único que se está haciendo es ordenar ahora ya las variables que están apareciendo en la expresión 278 y 279. Esas dos expresiones ya son manejables. Y el gráfico de esas dos expresiones conforman el diagrama de Smith. Repito, ahí están separados. Son dos expresiones diferentes. Digamos, para este R y para este X, pero después se les puede superponer. ¿Ya? Eso se hace aquí a continuación. Entonces, es analizar estas dos ecuaciones, ¿sí? Cómo son, y graficar. Estas ya son graficables. Eso se hace aquí a continuación. Ahí está, ¿ves? La 278 representa, esa es una familia de círculos R. Quiere decir que utilizamos el eje V, damos valores a R y el resultado van a ser círculos. ¿Sí? Cada valor de R nos va a definir un círculo. Pero unos círculos que todos los círculos pasan por el valor 1. Esa es la particularidad. Entonces son círculos, ¿sí? Desde R igual a 0 hasta R igual a infinito. Esa es la posibilidad de R, ¿no? Que para nosotros sería cortocircuito o circuito abierto de la línea. Ese es el cortocircuito o circuito abierto. Si se hace ese gráfico de esta ecuación 278, aquí estaría el centro de cada círculo y este sería su radio, que va variando. Entonces, se hace ese gráfico, ¿sí? Y vamos a obtener la familia de círculos R. Sería la familia de círculos que dependen del valor de R. Pero como el R puede valer 0, entonces habrá un círculo que representa el valor 0 ohm. Y habrá un círculo o un punto que va a representar el valor R igual a infinito. ¿Sí? De la misma manera, podemos analizar la otra ecuación. ¿Sí? También es una familia de círculos. Ahora lo representamos en este eje de referencia, las dos. Y de nuevo, esta es una familia de círculos X. Quiere decir que el gráfico de estas dos ecuaciones, de esta y de esta, ¿sí? Es la situación que estábamos buscando. La 279 también me permite obtener valores de X desde 0 hasta más y menos infinito. ¿Sí? Esto. Serán círculos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el diagrama de Smith sería la superposición del gráfico
de los círculos, de la familia de círculos R, y el gráfico de la familia de círculos X, ¿no? Ese es el diagrama de Smith. Entonces, lo vamos a hacer por separado. Primero vamos a graficar este círculo, los círculos R, y después los círculos X. Y lo vamos a superponer. Eso ya me da el gráfico de Smith. Hacemos por partes entonces. Ahí está la familia de círculos R. Aquí están algunos valores, ¿no? Miren, está 0, 0, 4, 1 y 3. ¿Sí? Se pueden calcular. Y estos son los valores. Y estos son el radio del círculo. Fíjense entonces que el R igual a 0 corresponde al círculo más grande. ¿Y qué pasa por el valor este 1 y por este valor 1? Y entonces este es un círculo que representa R igual a 0. Entonces, si este representa el R igual a 0, los R's 0, 4, 1, conforme va aumentando la resistencia, son círculos menores que ese. Por ejemplo, si R es igual a 0,4, se pasa este círculo. Si R es igual a 1, miren, este es un círculo particular. Este tiene R igual a 1, pero pasa por este centro que está acá y pasa por el 1. El R igual a 3 es así. Como ves, son todos círculos que conforme incrementa el valor del R, el círculo empieza a disminuir. En el infinito, esto se valdrá el punto, un punto. Y equivaldría el círculo más pequeño y la resistencia infinita. Ese es el gráfico. Muy bien. Entonces, podemos también representar nosotros estos valores de la siguiente manera. Vamos a repetir nomás este gráfico. Ya está graficado. Ahí está de nuevo repetido lo que acabo de decir. R igual a 0, el valor infinito aquí. Esto nos va a quedar acá ya simplemente de referencia. Nos quedamos con este círculo entonces. De la misma manera, podríamos representar la otra ecuación de la familia de círculos X. ¿Sí? Nada más que esta familia de círculos X tiene valores de X positivos y negativos. ¿Sí? Pero también son círculos. Eso lo hacemos aquí a continuación. Ahí estaría, miren. Aquí están hemos tomado más valores de X, hemos tomado obviamente aquí están valores positivos y valores negativos de X. Aquí está el centro del círculo, ¿sí? Y los radios de los círculos. Aquí está el radio infinito, ¿sí? El centro aquí también, miren. Entonces, en base a esta tabla, se resume lo siguiente. Los círculos X también pasan por el punto 1, donde todos los círculos de X llegaban al punto 1, a este punto 1. Pero ahora los círculos, digamos, cuando X es igual a 2, este círculo, ¿sí? Se inicia acá, este es el círculo, de X igual a 2, se completa así el círculo hasta llegar acá. Entonces, ¿esto qué es? Simplemente un pedazo del círculo. De la misma fórmula, hay círculos más grandes. Y si los valores son negativos, igual, por ejemplo, en este X a menos 2, se va a tener un círculo que va a llegar hasta acá, así. Ese es el círculo. Muy bien. Entonces, aquí habría círculos positivos, ¿sí?
cada vez más grande hasta que el radio infinito. Por acá, este sería el radio infinito. También, para los valores negativos, son círculos que están haciendo aquí. Y el círculo de radio infinito va a estar para acá también. Porque estos círculos van creciendo. Estos círculos van creciendo. Muy bien. Entonces, ¿por qué solamente se está utilizando el pedazo de este círculo? No es este pedazo. ¿Por qué? Porque a esa familia de círculos, ¿sí?, que son aquí, se van extendiendo mucho más, que está en el gráfico, se ha superpuesto el círculo R igual a 0. Entonces, al superponer en la gráfica de las familias X, ¿sí?, el círculo R igual a 0, nos está apareciendo acá el R igual a 0. Y eso nos interesa. ¿Por qué? Porque el R igual a 0 va a tener acá todos sus círculos desde el R igual a 0 hasta infinito. Entonces, es decir, que si a esta gráfica nosotros lo superponemos los círculos de R igual a 0 hasta infinito, vamos a tener todos los valores de R de 0 a infinito y todos los valores de X de 0 a infinito. Ese es el mérito de Smith. ¿Ya? Ese sería el mérito de hacer ese gráfico y encerrar en ese tipo de curvas todos los valores de R posibles y todos los valores de X posibles. ¿Sí? Para aclarar, voy a presentar a los dos círculos por separado y después la superposición de los dos. ¿Ya? Eso sería este. Ahí está, los círculos R, desde 0, este más grande, hasta infinito. Entonces, este R igual a 0 lo graficamos. Aquí, el R igual a 0. Esta era la familia X. Entonces, este gráfico se superpone con este, porque este 0, R0 es el mismo, y el resultado va a ser obviamente este. Ahí están los círculos R, algunos que se han hecho, y los X también algunos valores. Por eso. Entonces, la familia de círculos R y la familia de círculos X es el diagrama de Smith. ¿Ya? Cualquier valor de impedancia se puede ubicar en este gráfico. Desde R igual a 0, desde R igual a infinito, y cualquier valor que sea necesario. Todos los valores quedan encerrados en esa gráfica. Obviamente que este es un método gráfico, pero si aquí habría otros valores de 0,2, 0,3, van a haber otras familias por aquí, ¿no? Este es R igual a 1, R igual a 2, van a incrementarse para acá. Este gráfico se sigue utilizando. Este gráfico había antes que existan las computadoras. Entonces, era muy útil para trabajar y hacer cálculos en la línea de transmisión. Ahora con la calculadora y la fórmula que hemos visto, bueno, va a simplificar el cálculo. Pero hay algunas cosas que se puede obtener de la línea de transmisión que solamente se saca con el gráfico y que, a pesar de las ecuaciones que hemos visto, no son posibles. Porque cualquier ecuación que nosotros hemos puesto siempre tiene las variables dato y la variable que buscamos. Y hemos tenido una gran cantidad de fórmulas. Pero hay situaciones en que nos faltarían algunos datos y no podíamos utilizar ninguna fórmula. Sin embargo, con este gráfico sí lo podemos hacer. Además, este gráfico, conforme nos desplazamos sobre el gráfico, ¿sí?, imaginariamente nos estamos desplazando
a lo largo de la línea. O sea, conceptualmente, físicamente, es más real que utilizar la fórmula simplemente y que nos hagan el resultado. ¿Sí? Es por eso esto que se sigue utilizando. Búsquenlo en internet como carta de Smith. Hay muy buenos gráficos, ¿sí? Con más líneas aquí. Incluso se les saca otras particularidades. Analizan acá una tablita con valores para calcular otros parámetros de la línea, pero todo en base a este gráfico. Obviamente con mayor círculos R, mayor cantidad de círculos R y mayor cantidad de círculos X. Para fines de los exámenes y los laboratorios, este es un método gráfico, entonces va a haber cierto porcentaje de error al calcular el R o al calcular el X, ¿no? Pero si se trabaja con cuidado, con una buena gráfica, la aproximación es muy buena. Les muestro aquí el que tenemos el texto, ¿sí? Tiene otras cosas más, ¿no? Aquí les voy a mostrar. Ese sería el del texto, ¿no? Ya tiene, obviamente, mire, aquí está, este va a ser el R igual a 0, aquí está el R 03, 02, la familia, hay muchas familias de círculos de R. Aquí hay. Estos son valores, no se olviden, son valores normalizados, ¿no? Son valores normalizados de R y de X, que me va a dar un valor de una impedancia normalizada, porque este es un gráfico normalizado. Para obtener el valor real hay que desnormalizar, ¿no? ¿Qué significa desnormalizar? Trabajar aquí con la variable R y X y me dará un valor. Digamos, este punto me da una impedancia que tiene este valor de X y este valor de reactancia que está entre este valor y este valor. Bueno, yo tengo aquí un valor de este Z. Ese Z es el Z sombrero, porque todos estos gráficos son valores normalizados. Y para obtener el valor real, ¿qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer a los valores que nos da el gráfico, multiplicarlos por la Z0 de la impedancia que nosotros estamos analizando. Conclusión, a los valores normalizados los multiplicamos por Z0 y obtenemos el valor real, porque este es un gráfico que me da números, ¿sí? Porque me da la impedancia normalizada, que es la impedancia real sobre Z0. Y entonces, como las dos son impedancias, la unidad no tiene dimensión, la normalizada, ¿no? Le sacan como una relación entre la impedancia real sobre la impedancia normalizada, ¿no? Esos son los valores, ¿sí? No siempre hay que desnormalizar. Bueno, ahí están las familias X y las familias R. Acá están los ejes de referencia que hemos visto. Pero vemos que aquí hay otros gráficos, miren. Hay este gráfico y hay este gráfico que está de acá en la forma exterior. Si ustedes analizan, aquí lo siguiente. Dice, si están en un punto cualquiera, en el inicio de la carga, y ustedes se mueven hacia el generador, tienen que girar en el sentido del reloj. Y este es el sentido del reloj. Aquí está hacia el generador. Si están en el lado del transmisor, está la impedancia de entrada, digamos, de la línea. Estamos en un determinado valor y nos desplazamos hacia la carga, por eso está aquí en sentido contrario hacia el reloj. Y entonces, ¿cómo es el desplazamiento en este gráfico? El desplazamiento está dado también aquí en estos valores, ¿sí? Y estos valores de desplazamiento están en términos de lambda, ¿sí? Por decirle, digamos que el punto C es una impedancia de carga.
lo graficamos aquí, el punto C es la impedancia de carga. ¿Por qué? Tendrá su valor real y su valor imaginario. Si prolongamos esto hasta esta línea que está aquí, esto es una longitud en términos de lambda. Digamos que en el gráfico este sería el punto cero físico de la línea en la carga. Y cuando nos desplazamos hacia el generador nos movemos así. Pero todo esto es en términos de lambda. Entonces es posible decir, si nosotros nos queremos desde la carga avanzar 20 centímetros, habrá que avanzar acá, pero en términos de lambda hasta aquí. Aquí se lo avanza y después se lo convierte. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa última escala sirve para saber los desplazamientos desde la carga hacia el generador o desde el generador hacia la carga, todo medido en términos de lambda. ¿Ya? Y también aquí hay unos ángulos. ¿Sí? Esos ángulos son los ángulos del coeficiente de reflexión. Estos ángulos que están aquí. Fíjense que entonces este gráfico me puede dar posición desde la carga o desde el generador a una distancia cualquiera, nos puede determinar el coeficiente de reflexión que va cambiando con la posición, ¿sí? Está aquí también. ¿Y dónde está el coeficiente de reflexión en la carga? Como el coeficiente de reflexión en la carga depende de ZL y Z0, obviamente el coeficiente de reflexión en la carga está aquí. Por ejemplo, en este caso, este es un círculo. Este es para algún caso, es aquí como dice, ¿ve? El coeficiente de reflexión en la carga. Esto será para un determinado valor de ZL y para un determinado valor de Z0 hay un coeficiente de reflexión y es un círculo que aquí tiene el origen, el centro. Entonces, se puede, por ejemplo, en este caso sería aquí, ¿no? Mire, si aquí yo tengo un determinado punto y avanzo hasta acá, saco este módulo, yo digo, este es el coeficiente de reflexión en la carga. Y entonces, si este es el punto de la carga, me voy a mover hacia el generador, entonces los desplazamientos hacia el generador son en sentido de las agujas del reloj y me voy desplazando así, ¿ve? Hasta llegar, digamos, hasta el punto este donde estaría la carga, ¿no? Fíjense que estos son términos, entonces el desplazamiento me diría desde este punto. Este término, este punto en términos de lambda, sería el origen. Y sobre eso me tengo que desplazar a lo largo de así hasta que llegue a la carga. El problema es que voy a llegar y voy a dar una vuelta, ¿no? Ese es. Y la vuelta en esto es lambda sobre 2, ¿no? O sea, con una vuelta desde la carga, damos una vuelta así, hemos avanzado lambda sobre 2, porque este es el lugar geométrico del coeficiente de reflexión de esa línea. ¿Sí? Es un círculo porque esta línea es sin pérdidas. El gráfico es para líneas sin pérdidas. Entonces, desde la carga avanzamos lambda sobre 2, y digamos que esta estaba en la carga, damos una vuelta y hemos avanzado lambda sobre 2. Pero las líneas pueden ser más largas en términos de lambda, pueden tener varias lambdas sobre 2. Entonces habrá que dar la vuelta a los círculos que sean necesarios hasta llegar al generador. ¿Ya? Ahora, tampoco en la práctica hace falta dar varios círculos. ¿Por qué? Porque son repetitivos. ¿Sí? Entonces, es posible con esta gráfica analizar físicamente una línea de transmisión de cualquier longitud. ¿Ya? Bueno, este es el marco teórico, este es el desplazamiento. Lo bueno que tenemos aquí, ¿qué es? Tenemos el SDL. Y el simulador SDL, ¿sí? Esto con el simulador SDL es muy elemental. ¿Por qué?
porque al simulador le ponen la línea de transmisión, el material del dieléctrico, el SUR, y le ponen la banda de operación, y según la frecuencia de operación, el diagrama de Smith les va a dar para líneas bifilares hasta cierta banda de frecuencia, y si cambian la banda de frecuencia ya les da la cable coaxial. Y entonces usted le ponen el generador, la lambda del generador, le ponen el material del dieléctrico del material que corresponda, ponen la impedancia característica, ponen la carga que ustedes quieran, y el diagrama de Smith les va a dar el resultado que ustedes están buscando. Todo lo que yo he dicho aquí, el diagrama de Smith, ustedes meten los valores normalizados de R, se trabaja, y el desplazamiento a lo largo de la línea y el desplazamiento relacionado en el gráfico lo da el diagrama de Smith. O sea, por decirles aquí un ejemplo, digamos que esto sea la carga y aquí tiene un valor, ¿sí? Y bueno, yo quiero saber la impedancia de entrada. No tengo más datos que eso. Solamente tengo esto, la carga. Y quiero saber, tengo la línea y quiero saber la impedancia de entrada. Ah, entonces, si esto es la carga, se tiene que mover. ¿Qué longitud tiene la línea? Bueno, tiene tantos lambdas. Entonces, a partir de este punto, este cursor se dibuja. Una vez que ponen la impedancia normalizada de la carga, el diagrama de Smith ya les dibuja este círculo. Y aquí hay un cursor que les empieza a hacer el desplazamiento. Esto se empieza a desplazar. Y aquí les va diciendo cuánto es el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? En la práctica ustedes tienen que saber leer cuánto es el desplazamiento. El diagrama de Smith le va dando el desplazamiento. Y digamos que con que se llegue hasta aquí, esa ya es la longitud de la línea, ¿no? La longitud de la línea sería desde aquí, dar una vuelta hasta llegar acá. Y entonces, este sería la impedancia de entrada, que también les da el valor. O sea que el diagrama de Smith les hace todo el trabajo. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Pero es interesante manejarla porque se puede hacer algunos programas interesantes para manejar este gráfico, ¿no? Este gráfico también sirve, por ejemplo, si yo les digo, bueno, las impedancias de las antenas, para nosotros en la práctica generalmente van a ser solamente resistivas, pero también en otras bandas de operación las impedancias pueden ser complejas. Y vale para cualquier tipo de impedancia. Vuelvo a repetir, los gráficos, las condiciones, las aproximaciones que estamos utilizando en esta materia están específicamente dirigidas a las bandas de operación donde trabajan nuestros servicios de telecomunicaciones, ¿sí? En las bandas de operación de VHF, UHF o SHF o SFH, mayor alta frecuencia. Hay otras áreas también, ¿sí? Por decir, los radioaficionados trabajan en otras bandas, ¿sí? Entonces, por ahí a un radioaficionado ustedes le dicen, miren, la adaptación entre su línea de transmisión y su antena tienen que ser iguales. Porque si no, usted va a tener una onda estacionaria muy grande y no va a poder trabajar. Bueno, el radioaficionado le va a decir, para mí no es mucho problema esa adaptación. No me preocupa mucho que sean exactamente iguales. Y eso es verdad. Según la banda de operación, los conceptos que estamos poniendo aquí no necesariamente son válidos. Eso quiero decir. Nosotros estamos operando nuestras bandas normales de
nuestras redes de telecomunicación. Pero hay otras bandas, ¿no? Trabajar, entonces ahí ya los conceptos un poco van a variar. Muy bien, entonces, para nosotros, nuestro diagrama de Smith, si quieren trabajar con esto, para la aproximación funciona. Si pueden utilizar otra mejor, hay otras que tienen aquí abajo unos determinados valores que ya los convierten. Todo pero solo sale de aquí, ¿eh? Todo sale de este gráfico y en vez de hacer unas lecturas aquí, se puede calcular acá abajo. Pero eso ya son adicionales, ¿ya? Muy bien, entonces, el consejo sobre esto es hacer ejercicios. En el texto hay ejercicios resueltos. Y vean ustedes y comprueben los ejercicios del texto, que les puede llevar en la práctica mucho tiempo con el diagrama del SDL, que está muy bien hecho porque el fondo es negro. Entonces, sobre un fondo negro salen las gráficas y se ve, digamos, amigable. Y los problemas que están resueltos en el texto, hagan la prueba, les va a salir sencillo y así aprenden a manejar. Porque yo asumo en que en los exámenes no se va a utilizar el SDL. Entonces, me tienen que hacer las respuestas en forma manual y tienen que saber manejar el gráfico. Pero para eso, el simulador es un instrumento muy útil, ¿sí? Consejo, hagan ejercicios con el simulador y eso les va a dar práctica cuando utilicen en forma manual el diagrama de Smith. Bueno, mañana vamos a continuar con otro tema y vamos a hacer ya el laboratorio que hemos definido el anterior jueves, ¿no? ¿Tienen alguna consulta respecto de esto? Bueno, entonces lo veo. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a encontrar de nuevo mañana.